Vamos a hacer un ejercicio que consiste en reforzar los contenidos sobre valor tonal, sobre tratamiento tonal. Hemos conocido algunos como el difuminado, como el achurado. Y esta tarea, esto que vamos a hacer ahora como ejercicio es una escala primero, ¿cierto? Vamos a ir desde el negro hasta llegar al blanco del papel, haciendo una escala de tonos o de valores. Y en la zona de abajo vamos a hacer una transición, es decir, vamos a avanzar desde el negro, aclarando hasta llegar al blanco, pero sin tener estos cortes o estas diferencias, ciertas marcadas de difuminado. Por eso es una transición. La idea es que no se noten los cambios, ¿cierto? Los saltos de un gris a otro, ¿ya? Vamos a hacer primero el trabajo de la escala, ¿ya? Este primero, que es el blanco, lo vamos a reservar, lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a comenzar desde este bloque hacia allá, trabajando los valores, ¿ya? Como ya saben ustedes, nosotros vamos a trabajar con el polvito del lápiz, ¿cierto? Le sacamos punta y ese polvito lo reservamos porque nos va a servir para ir haciendo el trabajo de difuminado, ¿ya? Lo primero que vamos a trabajar, ¿cierto? Para no pasarnos, vamos a usar un papelito que nos va a servir de guía. Y vamos a ir trabajando de esta manera, tomando un poco del pigmento para ir aplicándolo sobre este plano de manera muy sutil, ¿ya? Tratando de no pasarnos de los márgenes, ¿ya? Desde ese borde hacia acá. Entonces vamos a ir avanzando, cubriendo toda esta zona, ¿ya? Ese va a ser el gris más claro, ¿ya? Si notamos que está muy oscuro, luego lo podemos aclarar con la goma, ¿cierto? Pero vamos a partir estableciendo una base bien clarita que nos va a servir de guía, ¿ya? Y vamos a ir avanzando para acá en toda esta zona, aplicando el valor bien claro. Posteriormente lo vamos a ir acentuando, repitiendo una escala, ¿cierto? Trabajando por capas. Vamos a hacer otra capa que va a ser un poquito más oscura. Y de esa manera vamos a ir generando las distintas tonalidades, ¿ya? La idea es que nos quede bien ordenadito los bordes, ¿cierto? Hay que llegar hasta los bordes de esa forma, ¿ya? Si bien no se ve tan regular todavía, pero vamos a ir trabajando para que quede bien regular, ¿ya? Y este que ya me di cuenta que está demasiado oscuro, así que lo voy a aclarar un poco, ¿ya? La idea es que este es el tono más claro, el gris más claro, entonces debe ser muy claro, ¿ya? Así que lo vamos a dejar más o menos así. Ahí tenemos el punto de comparación. Hay harta diferencia entre uno y otro todavía, entonces necesitamos que sea aún más claro todavía el primero, ¿ya? Entonces vamos a aclararlo un poco más. Le vamos a quitar con la goma de borrar, le vamos quitando un poco el tono para que quede más claro. Allá tenemos un tono bastante claro que nos puede servir como primer gris. Ese va a ser nuestro gris claro, ¿ya? Entonces el que está a continuación tiene que ser un poco más oscuro, tiene que ser como estaba el otro, el anterior. Entonces ahora lo vamos a trabajar para que quede un poco más oscuro, ¿ya? Y oscuro pero regular, que no se vean como manchitas, ciertas zonas más oscuras que otras, que sea uniforme, todo ese rectángulo sea uniforme. Aquí este se nos oscureció un poco y lo vamos a aclarar, y lo vamos aclarando un poco, que se había oscurecido demasiado.
Y lo otro, como decía, evitar que se vean como manchas, ¿cierto? La idea es que si este rectángulo es gris, es que todo ese rectángulo tenga la misma intensidad de gris. ¿Ya? Entonces vamos aclarando un poquito. Ahí podemos notar, ¿cierto?, la diferencia con el gris anterior. Y ahí tenemos un gris que está un poco más claro, el anterior. ¿Ya? Entonces vamos a difuminar un poco usando los pigmentos, tomando el pigmento del lado. Y ahí ya tenemos los primeros dos bloques de difuminado, de la escala de grises por difuminado. ¿Ya? Entonces, lo que nos sobra lo vamos limpiando, ¿cierto? Para que se vea más ordenadito. Eso lo vamos a quitar. Ya tendríamos nuestros primeros grises de la escala de grises. ¿Ya? Tengo una brochita para sacudir. Ya. Y ahora vamos a hacer el siguiente, ¿cierto? Como ya sabemos, el siguiente tiene que ser más oscuro que el anterior. Entonces vamos a de nuevo tomar el pigmento que tenemos, ¿cierto?, para ir oscureciendo el siguiente bloque. Sería ya el tercer gris. Ya comparemos. Sí. Blanco, gris claro, gris oscuro, gris un poco más oscuro, y así vamos a avanzar hasta llegar al negro. ¿Ya? Ya, hemos ido avanzando, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises, nos faltan los dos últimos que son los más oscuros para completar nuestra escala. Ya hemos seguido el mismo procedimiento, ir cubriendo el anterior para no ensuciarlo y reforzando, ¿cierto?, oscureciendo el que viene a continuación. Ya nos faltaría solamente el oscuro, el más oscuro de todos. ¿Ya? Con este completaríamos nuestra escala de grises. Tomamos pigmento y lo aplicamos. En este caso, como es el más oscuro, y aquí voy a trabajar con el lápiz directamente para aplicar el pigmento, para que me quede bien oscuro. ¿Ya? Entonces, con ese pigmento voy a trabajar. Lo voy esparciendo y tratando de que quede una capa uniforme. ¿Ya? Ahí todavía se ve muy irregular. Necesitamos que quede bien negrita, bien marcada y uniforme, que toda extensión tenga el mismo tono, ¿ya? No se vean manchas o zonas más oscuras o más claras. Entonces, como era el último, el más oscuro de todos, lo vamos a reforzar un poco más, ¿ya? Para que se note bien la diferencia con el anterior.
Ahí tendríamos nuestra escala de grises, ¿cierto? Con un trabajo por difuminado, y aquí podemos limpiar un poco el borde para que se vea más ordenadito. Le vamos a quitar un poco esos bordes irregulares, que se vea un poquito más ordenado. ¿Ya? Y el borde de acá igual. Ahí tendríamos nuestro ejercicio, nuestra escala de grises difuminada. Ahí está. Y ahora continuamos y vamos a hacer nuestra transición tonal desde el blanco al gris. En este caso tenemos que conseguir un pasaje, ¿cierto? Una transición sin los cortes que se observan en la escala. Tiene que ser la misma progresión desde el blanco hasta el gris más oscuro, pero sin los cortes, ¿ya? Ese es el desafío. Vamos a intentar hacerlo de esa manera. En este caso, para no correr riesgo de oscurecer el primer gris, voy a empezar por el más oscuro, tratando de que se parezca al que está ahí arriba, ¿cierto? A ese gris que está ahí arriba, tratando de que quede similar. Después, esa va a ser la primera etapa, tratar de copiar el gris que está arriba, que se vean iguales, y después tenemos que integrar un gris con el otro para evitar el corte, ya que no se vea la diferencia y se produzca efectivamente una transición. Ahí, en esta parte, quiero que se parezca a ese que está ahí, a ese gris. ¿Ya? Entonces voy observando bien, voy reforzando el primero, ese primero ya que está más o menos bien, en intensidad se ven similares. Y ahora estoy trabajando el que viene a continuación. Y ahora tengo que tratar de que se integren sin que se note el corte, que se vea un pasaje de uno al otro. El primero es el más oscuro, el siguiente es un poco más claro, y así hasta llegar al blanco. Ya tenemos los primeros grises. Aquí ya hemos avanzado bastante y nos faltan solamente los grises más claritos. ¿Ya? Aquí, entonces vamos a tener cuidado de trabajar muy delicadamente para no pasarnos del gris, para que no se oscurezca demasiado. Entonces vamos a ir muy suavecito. Muy suavecito.
Ya acá terminamos de borrar los bordes y estaríamos terminando nuestro ejercicio de escala de grises por difuminado, ¿ya? Usando carboncillo. Y ahí estaría terminado el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio de escalas tonales de grises. Vamos a acercar un poquito a ver el detalle.